Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast, La Hemeroteca. Estamos aquí con Ismael Contreras y Mucho Jesús gusto. Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué me cuentan, Ismael? Hoy sin ¿Tienes sueño también. ¿Tienes sueño, No, Ismael? ahora ya no tengo sueño. Hace rato sí. Pero ya se me sé- quitó. Ya se me hacía raro, dije, no, este vato se durmió toda la tarde. Imagínate martes con sueño. No, no ¿Cómo me es dormí. posible? Yo puro estudio. Es temprano, entre semana. Qué Eh, mejor. Ahora sí estamos grabando 3 tempranito. semanas. Sí, no. Tempranito entre comillas, porque a esta hora ya estaba cenando y preparándome para irme a dormir. Bueno, sí, es cierto. No me quedo en conciencia de que es hora en la que ya también ya ando ya planeando la nocturna para dormir. Porque Yo no. Pero bueno, cada quien. ¿Pero cuál nocturna? Nada. Este vato. La Manuel. La Manuela y a dormir. Este vato cena como a las 8 o 7. Pero me duermo a la 1. Pues. Bueno, ya nadie quiere saber mi A horario. esa hora ya tengo sueño. Sigamos otra con vez. el Digo, capítulo, hambre. por favor. Sí, cierto. Ahí les va la intro. China es el segundo país más grande de Asia y es el más poblado del mundo. Es una de las potencias actuales y cuenta con uno de los ejércitos más numerosos del mundo. Tiene la Gran Muralla, que fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la gran historia de China se sabe que siempre ha sido potencia, pero hubo un tiempo en el que el pueblo trabajaba sin paga y prácticamente sin comida, teniendo que compartir todos sus bienes antes de poder llegar a ser lo que es hoy, con un dictador que ocultaba información para siempre hacer creer a la gente que todo estaba bien, deshaciéndose de todos los que se le oponían sin distinción. Así que esta vez les vamos a hablar de cómo fue que un héroe de guerra pasó de ser un gran gobernante a un dictador tirano que divide a la China moderna en un constante debate si fue bueno para la nación o solo un cruel político. Así que hoy les hablaremos de la hambruna de Mao. A ver, Isma, Jesús. Siempre Platícame. a mí nunca sé nada. No, esta vez sé poquito. Nada más sé que tiene que ver con la crisis del opio, ¿no? En cierta parte. ¿O es después eso? Como que con eso se empezó un poquito todo. Sí. Solamente conozco eso Porque se dictó porque me gusta el opio. Pero fuera de eso, conozco a John China. Con el edit que hacen con... Aquí una foto yo en Aquí China. una foto de John China. El edit que hacen con Mao, El con el buen- personaje Mao. El buen John China. Y hasta ahí llega mi conocimiento. Pues ya tengo un conocimiento base de todo esto. No porque lo haya visto en la escuela o algo así. Fue porque un día estaba con una indigestión medio grotesca. Y me encerré en el baño con un libro de mi papá y estaba leyendo de Mao y todo eso. Y se me hizo muy interesante porque, pues, en el libro, como era un libro mexicano, lo comparaban con alguien como Porfirio Díaz. De que si fue un mal necesario o simplemente fue una muy mala persona. O que para muchos era un héroe, pero si lo Sí, investigas a fondo Pero te das también cuenta tenía que... sus Bueno, cosas. Sí, no, o sea, porque también lo tenían como un villano y un héroe a la vez. Porque, por ejemplo, el caso de Porfirio fue que él, pues, empezó a industrializar el país y creó, pues, una clase alta que empezó a mover México y a traer empresas de otros lados y a explotar sus recursos por primera vez. Pero, pues, dejó de lado al sector campesino y se creó una brecha social enorme. Y de hecho con Mao vemos algo más o menos similar. Sí. En la ciudad todos bailando y con sus festivales y todo. Y acá los campesinos, pues, valiendo. Sí, es que de hecho, Pura digo, cabezota. por eso lo comparaban, porque eran como ideas parecidas de, ok, voy a progresar a cualquier costo, pero pues, al final de cuentas, digamos que la clase baja y media de la población acaba siendo la gran mayoría. Ujú. Entonces, posiblemente acabas quedando un descontento, que pues ya regañen que te mochen la cabeza, cosas de ese estilo. Lo Qué normal, bonito. lo normal. Lo normal. Lo Qué normal bonita lo hace la un política. siglo. No, todavía no. Bueno, y en Latinoamérica, y en África, y en Asia, y en... Y a bueno, donde quiera que vayas. Sí. Agradecido ser humano. Pues ahí les va. Para empezar, hay que saber el contexto social y político que tenía China antes de que Mao llegara al poder. China tenía un gobierno imperialista gobernado por la dinastía Qing que se fue debilitando después de tener 2 guerras contra el Reino Unido en las que perdió a Hong Kong, que fueron mejor conocidas como las guerras del opio, es que Ismael comentaba. Ajá. Estas guerras hicieron que China tuviera que firmar unos tratados no equitativos y no solo eso, también tuvieron que enfrentar a Japón en la guerra sino-japonesa que le hizo perder el control de la isla de Taiwán y eliminó su influencia. ¿Qué fue? La popó se está moviendo. Mi intestino delgado está trabajando ya. Pero no fue el mío. Fue mi compadre. Lo normal, el intestino Si no trabaja hasta sabían, ahora. cuando Es se- el café Para anda los que haciendo no efecto. sabían, cuando se escucha ese sonido, no es porque tengas hambre, es porque se está moviendo El intestino tus está trabajando. desechos de que van a salir a rato. Sí. Un dato curioso, podemos seguir con China.
También tuvieron que enfrentar a Japón en la guerra sino-japonesa, que le hizo perder el control de la isla de Taiwán y eliminó su influencia en la península de Corea. Además, que en los años siguientes hubo muchas más rebeliones que fueron mermando la dinastía. En 1989, el emperador Wang Shu fue destronado en un golpe de estado por la emperatriz Cixi. Cixi. Pero, Cixi. Pero fue hasta en 1911 que en una revolución llamada Revolución de Xinhai acabó por completo con la dinastía Qing, dando inicio así al año siguiente con la República de China. Ok. O sea, para contextualizar, el China ese tiempo era un China todo fragmentado. Sí, Venían de una dinastía debilitada que perdió contra Japón varias veces y que se metió en broncas con Inglaterra y que al final de cuentas dejó de ser una dinastía para ser una república. O sea, era un descontrol político, se podría decir. ajá, o sea, la dinastía terminó siendo derrocada por Xi Jinping, que fue cuando se creó la República de China. O sea, después de que se acabó la dinastía, empezó la República de China. Quiero hacer un inciso, no hay que confundir la República de China con la República Popular de China. No, o sea, se llama igual, nomás le agregan el último popular. Pero Bueno, en medio. eso fue después. Sí, sí, sí. Ah. Sí. Sí, pues es que da cuenta que no les gustaba batear en los nombres. Nomás República de China, Yo creo que República Popular de ni con las China, banderas batallan, imagínate. y luego República Popular Comunista de China. O sea, nomás le van agregando así Más como La una buena cosita. palabras para que sea Ajá. más largo el nombre. Sí. Ok. Fue durante estos conflictos en los que Mao fue criado, nacido el 26 de noviembre en 1893. De hecho, también te equivocaste en el mes. Sí, también. ¿Por qué? Dijiste noviembre y es diciembre. Es diciembre, sí. Una disculpilla. 16 de diciembre. Pero 26, ya vamos a la Navidad, ¿verdad? 26 de diciembre de 1893, en Shaoshan. Ok. Aunque la familia de Mao estaba mejor posicionada que la de otros campesinos, su situación seguía siendo la de un granjero sin oportunidades, como la gran población de la China rural de estos tiempos. Fue hijo de Mao Zedong, que a menudo golpeaba a Mao y a sus hermanos. Su madre fue Wen Qimei, una budista muy devota que fue la que tuvo una mejor relación con Mao. A los 6 años ya trabajaba con su padre en el campo y a los 13 ya tenía turnos completos en la granja. A la edad de 14 años, su padre arregló un matrimonio con una muchacha de la localidad que él nunca aceptó. A lo mejor estaba muy fea la morra o algo así. Por eso no la aceptó. Oye, es que en todos los temas que hablamos, No, siempre... Yo creo que tal vez. Es que a lo mejor como tú... Bueno, esto cuando dices que ¿cuántos años? 14. A veces muchos chavos a los 14 años ni siquiera están pensando en tener novia. Y este vato ya lo quieren casar. No, y es que más te digo, o sea, sé que siempre hago la misma comparación, pero piensa a la edad, o sea, ya era granjero a tiempo completo, ya lo iban a casar. Sí. No sé, el vato ya llegaba a su casa y echaba un cigarro seguro, pero te digo, es Como en los, que... en los Simpsons, ¿no? El ya capítulo no- que el niño que llega a la casa y se quita la camisa y en realidad era un señor. Ah, Sí, sí, Ralph no era. El que era como el nerd. Sí, Sí, sé cuál. Milhouse. que era un policía encubierto. No. Sí, no, No me el acuerdo. que siempre, el que era como alemán, que hacía bailes raros. Canijo. No me acuerdo. Y no sé Sí, cómo no, se no me llama. acuerdo cómo se llama. Pero el tampoco. chiste es que Vato era. Bueno, el morrillo. Antes de desviarnos más, lo que digo es que, pues, por ejemplo, también como en el de Sarajevo, así, mencionamos cosas como que a esa edad, ya todo lo que hacían y a esa edad era como que nosotros aquí, me das unas papas. O sea, O sea, una papacita, güey, por unas papas. Ay, No me qui- quiero no parar quiere al ir a la Oxxo. tienda. Pero entonces quedó. Es- Ya, ahora su papá ya no se encargaba de golpear a su mamá, ahora era él. Cuando Y a sus llegaba del hermanos. trabajo. O sea, golpeaba a sus hermanos y a él. O sea, a su jefecita yo creo que también, ¿verdad? o sea, digo, obviamente no es justificable la violencia contra los niños, pero digo, también, es que también hay que tomar en cuenta no la violencia, sino en la crianza de Mao, que se crió durante, pues, guerras. O sea, con guerras contra todos, entre todos. Benítez Y Guerra. trabajando, o sea, la educación que tuvo creo que fue hasta los 13. Es que no lo puse aquí, había puesto una nota, pero se me borró. Ok. Creo que no me recuerdo si fue hasta los 13, pero, o sea, ya no tuvo la educación completa y ya pues empezó a trabajar en el campo de tiempo completo. Que él nunca aceptó. 3 años después se va de su casa llegando a la capital de la región, donde asistió a la Universidad de Pekín. Pero no pasó mucho tiempo para que otra revolución empezara, dirigida por el denominado Kuomintang, que fue un partido político nacionalista chino de la República de China.
fundado tras la revolución de Xinhai en 1911. Es ahí donde Mao se unió a la revolución y también se unió al movimiento estudiantil. Fue en este momento que escuchó sobre la revolución comunista en Rusia, que parecía ser la esperanza para los campesinos oprimidos. Mao se convirtió en un marxista revolucionario y miembro inaugural del Partido Comunista Chino. Volvió a la provincia de Wuhan para predicar el comunismo entre los campesinos. Como buen adolescente, yo soy comunista. Como bueno. Ay, Karl Marx. Es una estúpido. Bueno, nada, eso es debatible. No estoy, o sea, debate político, ideológico. ¿Estás de acuerdo con Polémica. el comunismo? No sé, nunca he vivido en un país comunista. Ah, o sea, sí. Bueno, pero... No, ¿qué opinas? depende. Es que yo creo que el comunismo es como algo utópico. O sea, tendríamos que ser muy puros y buenos y no robar ni nada Lo del cual estilo. no Es somos. que yo siento que en un país tan grande no puede ser algo comunista. O sea, por ejemplo, la URSS. Ajá. Pero la URSS es como... Bueno, la URSS y China, que son países enormes, es donde mejor ha funcionado el comunismo. Bueno, eso sí. Porque muchos dicen de que... No, por ejemplo, los países europeos del norte que son comunistas. Pero pues, realmente no. O sea, son paraísos fiscales, que es diferente. Pero bueno, el comunismo no sé. Pero imagínate que yo trabajo toda mi vida y me quiero comprar 2 carros. Y el otro nomás tiene uno. Entonces no puedes comprar otro carro. Para mi señora y para mí, por ejemplo. Pues ya no puedes. O sea, sí, pero es que... Mira, es que digamos que el comunismo es como que... Pues sí, la mayor parte de la población es pobre. Entonces tú vas a ser pobre. O al menos... Pero el problema es que aquí, por ejemplo, el más pobre del mundo sería menos pobre. Pero el chiste es que para ir como que progresando, toda la sociedad tendría que estar, la sociedad tendría que ser igual, ir progresando todos a la vez. Un progreso mucho más lento que siendo capitalista, pero equitativo, más humano. Ujú. Pero te digo, o sea, yo sí creo que Marx no es un naco estúpido como dice Isma, pero igual Cada quien sí. su opinión. No, claramente, cada quien su opinión, pero igual de mi punto de vista es un naco iluso. Confío de más en los humanos. Sigue siendo naco. Sí, porque tenía la barba chistosa. Sí. Pero, De zorrillo, ¿no? sí. Ah, eso, sí. Pero, te digo, o sea, no es como que... Siento que confiaba demasiado en lo que podíamos lograr. Tal vez tenía muchas esperanzas en nosotros. Pero ya ves. Como doy, nunca espero nada de ustedes y aún así logran Exactamente. decepcionarme. Fue en este punto que Mao se vio en problemas, ya que los primeros años de la República China la política estaba fragmentada, hasta que llegó el presidente Chiang Kai-shek, que era un violento anticomunista. Con ellos los problemas siguieron, ya que miles de comunistas fueron asesinados, haciendo que Mao huyera a Jiangxi junto con su familia y un grupo de seguidores. Perdón, es que me acordé del de Marvel. Perdón. Puedes proseguir. Fue ahí que empezaron a construir una base militar y empezaron a construir un ejército de campesinos que nunca quiso pelear. Solo querían ocuparse de sus tierras, pero fue en 1930 que empezaron el enfrentamiento contra Chiang Kai-shek, en donde la esposa de Mao fue asesinada en un combate. Aún así, solo tuvieron que pasar 6 meses para que Mao se volviera a casar. Dijo, no, mi esposa obligada, no. Mi compadre no No, perdió esa tiempo. no era obligada. Ah, ya era otra. Ah, Sí, cierto, porque la rechazó. porque la primera la rechazó. Esta sí porque- sí se casó con En ella. este punto ya tiene 19 años, 18. Estamos en el Pasaron 3 años. y 30. Y luego fue... Estamos en el 30 y él nació en el 89. Son 41. 41. Sí. ¿qué? Sí, no le pienso mucho, sí. No, es que estoy viendo dónde me quedé. Aquí. O sea, Y bueno, otra cosa antes de que se me pase. Que lo de los campesinos, por ejemplo, se hicieron el ejército, pero ellos no querían pelear, ellos nomás querían seguir sembrando, o sea, cosechando sus tierras. pues nada más eres tu jale, ¿qué más? Ajá. Después de, Estar en paz. de múltiples conflictos, en 1931 se acabaría fundando la República China, no, perdón, la República Soviética de China. Lo que te digo, o sea, no batallan, Soviética. más le van poniendo, le van Soviética. metiendo ahí. Wow, no sabía que se había llamado así también. En Jiangxi, aunque Mao fue declarado presidente por los comunistas, perdió influencia ya que el poder militar se le cedió a Zhou Enlai. ¿Cómo unos nombres tienen estos vatos? Sí, así como que si me lo Y estuviera luego yo me inventando llamo todo. Ismael, o sea, Chiang Kai-shek, cansado de perder contra los comunistas, decidió dirigir las operaciones personalmente. Sin embargo, tuvo que retirarse debido a la invasión japonesa de Manchuria, ya que vio como un enemigo más peligroso a Japón
que a los insurgentes comunistas. Para 1934 los comunistas estaban rodeados, así que se retiraron y aceptaron su derrota, dando inicio un 14 de octubre de 1934 a la persecución conocida como la Gran Marcha, que consistió en una retirada de Jiangxi, siendo perseguidos por el Kuomintang, como que ya siempre le digo mal, ¿verdad? Mejor dile KMT. No te preocupes, Sí, sí, o sea, chino. KMT, No pasa los nada si chicos te del equivocas. barrio. No, ese es KMT. KND. Así fue como un ejército rojo que rondaba los 85,000 soldados y 15,000 cuadros. Los cuadros eran unos soldados también, O sea, era como Ok. una unidad Sí. como que más idealista. como una unidad y se le llamaban los cuadros. Ok. Del partido. Huyó desmoralizado por la escasez de medicamentos y alimentos. Fueron dejando atrás a los heridos y enfermos mientras atravesaban las defensas del KMT, así como a las mujeres y niños, protegidos por pequeñas guerrillas que fueron masacradas por el mismo KMT. Cuando el ejército rojo pasó por Guangxi, tuvieron la batalla más grande en la cual su ejército se vio reducido en unos 30,000 unidades, entre los que fueron abatidos y los que decidieron desertar. Fue después de varias derrotas que Mao tomaría ahora sí el poder político y militar por completo. O sea, piensa, dejando de lado lo difícil que es, pues, dejar tu fuerte con tu familia y todo, el atravesar entre los enemigos. Madres, qué horror. O sea, empezaron este pedo con 85 y ya se le fueron 30,000 entre los que mataron, entre los que desertaron. O sea, ya de 85 ya perdieron 30,000 unidades. O sea, y muchos eran niños y mujeres que iban abandonando ahí. No, pero eso de los 30,000 fue en la batalla. O sea, Bueno, sí, eso fue en la batalla. Ajá. piensa que igual eran otros, no sé, 10,000 los que iban dejando en el camino o muriéndose. Qué horror. La intención al iniciar la marcha era la de reagruparse con el segundo ejército rojo. Después de 4 meses de búsqueda que solo acabaron moviéndose en círculos, en un lugar que para ellos era prácticamente desconocido, deciden abandonar este lugar para viajar hacia el oeste. Esto fue lo que significó para ellos el éxito estratégico de Mao. Esto debido a que eran tierras rurales, en sus mayorías pobladas por etnias que ni el idioma manejaban, ayudando a ciertas de ellas como la Yi. Yi era la Cosma. Cosma. Ay, se me fue el nombre. ¿Etnia? Una etnia, sí. Ok. Me estaba regresando para buscar cómo se llamaba porque no se me había olvidado el nombre. Yi era una etnia, así se llamaba Yi. Pero Eh, no tenía nada que ver con ellos. Sí, o Solamente sea, estaba ahí en su... ellos estaban en ahí su- y ellos le pidieron, Se los ayudaron. ajá, les ayudaron. Ayudando a ciertas de ellas como la Yi, formaban alianzas para poder moverse en estas tierras poco exploradas. Gracias a estas alianzas, el primer ejército rojo logró movilizarse al norte, donde vencería definitivamente al KMT en la batalla del puente Lungding, logrando avanzar más al norte, donde después de un tortuoso trayecto entre las montañas tibetanas, lograría dar con el cuarto ejército rojo, que eran alrededor de 100,000 soldados a la orden de Shang Guotao. Se me figura como todos los nombres de Jackie Chan, ¿verdad? Cuando hace... Qué comentario tan racista. No, o sea, como la película de una pareja explosiva, ¿no lo has visto? Guntao. Vamos a pasar a ese comentario, por favor. Me gustan esas películas. Pero la alianza de estos dos no duraría mucho, ya que ninguno quería marchar junto al otro o seguir cualquiera de sus órdenes, dando así la separación de ambos ejércitos, con lo que Mao decide viajar al norte, pero para este momento ya solo contaba con unos 8,000 hombres, de 85,000 a 8,000 hombres, Madres. ya que uno de sus líderes ya no quería viajar al lado de Mao debido a que Shang Guotao ahora era la cabeza del partido. Aún así se va rumbo a Wuki, en el distrito de Baoan, ahora llamado Yan'an, en donde se reúnen con sus camaradas de Shaanxi, poniendo fin a la larga marcha el 20 de octubre de 1935, llegando solo 8,000 hombres de los 86,000 que partieron el 14 de octubre del 34. Wow. Más de un año marchando, qué horror. Y luego que lleguen bien poquitos. Sí. Lo que aquí me causa como cierto shock, o sea, yo creo que es por diferencia de ideales, claramente, el que se separaran. Pero, o sea, llevas 4 meses dando vueltas buscando al ejército, lo topas, y como ahora el vato tiene 10 veces más hombres que tú, te quita el poder y es como que, Ujú. ay, no, yo me voy.
O sea, sí, Está- yo creo que ha sido como un choque de ideales o algo así. Sí, y aparte te arriesgas a perder más hombres. O sea, vas solo. Y él tiene 100,000 hombres y tú 8,000. Te arriesgas a ir solo y pues pierdes más. Es que sí, obviamente, o sea, fíjate, tú eres un soldado y te dicen, No, yo soy biólogo. bueno, eres un soldado biólogo. Ok. Te dicen, En el campo estás Entonces biolojando no, a gente. no mato vida yo. ¿cómo? Biolojando gente ahí en el campo. ¿Cómo? O sea, fíjate, yo soy el Mao Zedong y siempre ha estado conmigo. Pero ya nomás quedan 8000 en nuestro ejército. Y él es... ¿cómo se Shang- llama? Guo Tao. Guo Él es Gu Tao. Y... Ya con sus 100,000. ¿Con sus 100,000? Sí, ya con 100,000. 100,000 changos. ¿Qué pasó? No le y yo digas te nada. digo, De Madagascar. a ver, me voy a ir porque este otro no me cae bien. ¿Te quedas o te vas? O sea, ¿qué O harías? sea, es que ahí ya es lealtad, pero no sé cómo me trataste tú. ¿Cómo ha sido tu mandato conmigo esos últimos meses? ¿Y cómo va a ser con...? Es que en ese momento ya lo veían como un héroe. Sí, o sea, Ya era o sea, era una eminencia para ellos. Sí, eso ya Bueno, como- entonces por lealtad supongo que me quedaría contigo. Sí, porque... Hasta que me muera. Porque por sus maniobras que dijimos ahorita de irse por donde estaban las etnias, de aliarse con ellos. evitaron muchos problemas. O sea, gracias a eso, Mao subió mucho. Bueno, entonces lo siguieron 8000 Ismaeles. Ismael, que pensaban que Marx No, era entonces un... no ¿un creo qué? no creo que haya mucha diferencia si son Un- 8,000 una como costumbre. quieran. Un naco estúpido. Seguimos ¿qué a tiene? Mao, pero pensamos que Marx Sí, es un naco estúpido. Sí. Me van a funar por ese comentario. Pero, o sea, el Chang Guo Tao, es que no sé si ese fue uno de las notas que se borraron, pero perdió casi todos sus hombres, o todos sus hombres. No, sí, eso sí perdieron. Sí, Sí. recuerdo eso que más adelante Mira, cuando ya se ¿ves? reubicaban se morían todos. Qué bueno que me quedé contigo. Sí, no recuerdo si porque se fueron por otro camino o se regresaron, no me acuerdo, pero perdieron todos sus hombres. O sea, no puede ser, no puede Ajá. ser. O sea, ya eran 100,000, como que se perdieron todos. No, Sí. hombre. Fue poco después de un año que la guerra contra Japón inició, y Mao vio la oportunidad para aliarse con Chiang Kai-shek por la crisis nacional, hecho que dio fin a las persecuciones de los miembros del Partido Comunista. Perdón. Aún así, Chiang seguía bloqueando a los comunistas cuando tenía oportunidad, como ocurrió en el incidente del nuevo cuarto cuerpo del ejército. Durante esta guerra empezó la Segunda Guerra Mundial, haciendo así que Estados Unidos se uniera a China y Rusia a Japón. Pero fue hasta que lanzaron las ya conocidas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki que se acabó la guerra entre estos dos. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es que Chiang Kai-shek no quería colaborar primero con el ejército de Mao, pero lo obligaron, ¿no se cuenta? O sea, lo atraparon, lo capturaron y lo obligaron a que colaborara. Por eso Chiang Kai-shek, aún así cuando tenía oportunidad, atacaba a los comunistas. O sea, eran sus aliados, pero cuando tenía oportunidad Sí, los los atacaba. traicionaba. Ajá. Es que sobre esto, lo que has dicho antes, aquí está la nota, ya la encontré. ¿Sí? ¿Salió? Sí, dice, aún así después de lo del 14 de octubre que se acabó la gran marcha, Ajá. dice, aún así después llegó el segundo ejército y fragmentos del destrozado cuarto ejército de Xiang Tao. Y gracias a que llegó el segundo ejército completo, entre comillas, y los fragmentos del cuarto, y que se unieron al ejército de Kai-shek, fue lo que se le conoció como la unión de los tres ejércitos, que era cuando China, pues, más fragmentado que nunca, se une entre, pues, tres, que uno era o sea, Kai-shek era enemigo del segundo y el cuarto ejército. Bueno, del segundo y el primero. Ajá, de los comunistas. Sí, o sea, era enemigo de los comunistas, pues ya les dice como que, pues, ya, ni modo, o sea, Ajá. ¿qué queda más que defender el país? Porque los japoneses sí. no están... Porque si mal recuerdo, Japón en esa guerra sino-japonesa, que creo que ya era como la segunda, tercera guerra Sí, ya como la sino-japonesa, segunda, tercera. este... Sí, pues empezamos con una guerra que tuvieron Una ellos. guerra, sí. Ajá. Y ahora es otra. Y les están dando una porreada fea. O sea, de que les quitaban las ciudades marítimas, o sea, costeras, se las quitaban de que en una operación. Porque China estaba todo fragmentado y no sabían ni con quién pelearse. O sea, el Chiang Kai-shek estaba más preocupado por pelearse con los comunistas, pues no quería aliarse con Mao para defender el país. O sea, si estás más preocupado por pelear dentro de tu país que defenderlo, pues Japón te iba a hacer, condenado. iba a hacer mierdilla. Pues sí. Y la otra cosa es de que cuando se lanzaron las dos bombas, se dice que pues estas bombas ya eran
que prácticamente Japón ya estaba Rindiéndose. rindiéndose cuando se las lanzaron. Pero pese a haber ganado entre comillas la guerra, ya que realmente fue gracias a la influencia de Estados Unidos, los dos partidos quedaron aún más fragmentados. Y ante este hecho reunieron la antigua guerra civil para ver quién se quedaría con el mando. Chiang Kai-shek era apoyado por los Estados Unidos y Mao por la Unión Soviética. Qué novedad. Aún así, aunque al principio, la guerra era dominada por las fuerzas del KMT, terminó ganando la ahora llamada EPL, Ejército Popular de Liberación. Tras la deserción de 2/3 del ejército que estaban cansados de luchar, haciendo que tanto como Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Ching-kuo huyeran a Taiwán, en donde siguieron con el régimen de la República China, y donde esperaban organizarse para acabar con los comunistas, quedando a cargo el vicepresidente Lee Song-gren, con el que los comunistas intentaron negociar la paz, pero sin éxito. Aunque este nuevo presidente duraría muy poco en el cargo, ya que cuando Chiang huyó del país se llevó consigo millones de dólares que eran pertenecientes al gobierno, por lo que Lee negoció con Chiang para que este los devolviera si Lee dejaba el cargo. Aplicó la de Gortari. Aplicó la de político mexicano. Hecho que no sucedió como se esperaba. Lee sí dejó el cargo, pero los dólares no fueron regresados, haciendo así más difícil para los comunistas hacerse con las ciudades más importantes, a veces sin la necesidad de violencia. Era hacerse más fácil. ¿Qué dije? Difícil. El otro. Dije, ¿por qué más difícil? Sí, haciendo así más fácil. Sí, o sea, como ya no había inversión de los anticomunistas, que eran los gringos y Chiang Kai-shek, como pues ya no había dinero ni recursos y ya no apoyaban ni a los pueblos, ya pues ya entraban a los pueblos y ya no había resistencia. O sea, era como que llegaban los comunistas y encañonados y ya mejor ni disparaban porque pues no, era un pueblo pobre y con hambre, entonces... De hecho, se ponía la pistola aquí. Aún así, Rusia apoyó a Mao, pero apoyó entre comillas porque nunca le dio armas o cosas así. O sea, simplemente era como que yo te apoyo a ti. Decir te apoyo lejos. Sí. Apoyo moral. Yo de aquí te veo. Era tu compa el que decía, vamos por un negocio y no hacía nada, es el mismo. O sea, cuando en las diapositivas dice, tú nomás pone aquí lo que falta. Y no lo pone como y no quiera, lo pone. Nada más. O cuando pone nada más tu nombre ahí abajo, Sí, algo así. Tío, lo mismo de siempre, Estados Unidos y Rusia peleándose en un país que no es de ellos. O sea, haciendo las cosas mal y a medios. Sí, y como dice Chuy, de las ciudades llegaban con las armas y todo, y veían que no había resistencia y pues la tomaban así nada más. O sea, ya no había quien se les opusiera. Prácticamente habían ganado ellos. Ajá. Tras estas facilidades brindadas por un Chiang que ya no pensaba en el bien de China, y sin ningún presidente de la República de China, finalmente Mao proclamó la creación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, en la puerta Tiananmen, finalizando la Guerra Civil y el siglo de la humillación. O sea, ya otra vez cambió de nombre. Sí. República Popular China. Ahora se llama República Popular China. Y Dejó de ser de la República de China y ahora es República Popular China. Para dar un poquito de contexto de eso, del anime. Del siglo de humillación, digamos que China, durante mucho tiempo, gran parte de su economía dependía de que generaran opio a lo estúpido. O sea, generaron mucho opio y lo vendían a Europa, a la India, a África, a todos lados vendían opio. Porque pues el opio es muy adictivo. Entonces, pues, digo, durante mucho tiempo, China, cuando estaba fragmentado por las dinastías, vendía opio a Europa principalmente. Y luego, pues, Inglaterra, donde el opio era ilegal, se da cuenta que es un problema ya de salud, porque la gente ya está volviéndose loca por el opio. Perdón. ¿Qué pasó? Y pues le dice China, oye, ya no me mandes opio. Y China le dice, no. Y llega a Inglaterra, le dan su madre. Y lo que queda, o sea, y después de un China derrotado, todos empiezan a meter su cuchara y a tratar mal a China y a empezar a usar su mano de obra y a hacer, pues, de China lo que querían. Que fue lo que comentamos un poquito al principio de estas... Guerras de opio. Sí, pero que hicieron los tratados que no quedaron... ahí como pusimos... Injustos, desiguales. Sí, que eran desiguales y que pues, por eso China estaba oprimido por
pueblos europeos y todo. Sí, porque entre esos Japón, o sea, Japón también fue de los que aprovechó y que dijo, uy, a ver, vecino, ¿qué O traes sea, ahí? lo traían acá de Sí, su- sí, sí. A ver, saca, dijo. Lo traían de maquilas. Mira de cómo cuenta. se voltean las Dijeron, cosas ahorita. a mí no me pican de Ey. esos. Sí, ahorita está todo al O revés. sea, a cuenta México ahorita. Pero, en de los hecho, últimos 100 años. es lo que le dije a Iván cuando estábamos checando todo eso, le dije, es que si lo piensas ahorita es totalmente al revés, o sea, en ese momento pues Sí, China, ahorita es China era el todo- perro de todos y ahorita Ajá. China es un titán, o sea, pero pues, digo, durante 100 años China pues fue una población, un pueblo que estaba bajo el yugo de otros pueblos y deja tú, por lo mismo del exceso de opio que había, la gente era, o sea, gran porcentaje de la población era adicta al Ya opio. consumía, sí. O sea, sí, y pues digo, Y lo pues que que es te inadictivo. sobra, pues imagínate. Sí, digo, y, pues el opio, de hecho, si no recuerdo, por ejemplo, la guerra de Vietnam, creo, lo que hacían es que ganaban las batallas los estadounidenses y para evitar que los pueblos que conquistaban se rebelaran, les dan opio de a madre porque los mantiene relajados. Después, digo, Claro. o O sea, sea, sí, Claro. ustedes conquistan lo que Yo quieran. sí de repente me pongo así como que acá, me da una cheve y ya me calmo. lo mismo, Y me pero quedo dormido. pero- ahora imagínate un mundo de adictos a la cheve, un China, entonces fue lo que pasó con esos 100 pues, años. un mundo de golpeadores entonces. Y también, No, gracias. No necesito de esos mundos. entonces, digo, por eso también Mao, además de que pues ya todo el legado que traía, la gente lo vio como un héroe porque lo sacó de esos 100 Los- años. Es que, pues, y Mao de casualidad no era también adicto. Él sí se resistió a los impulsos del opio. O Fíjate, era de esos que lo Eh, consumen lo que, baja. lo que en baja mencionaban medida. en unos documentales era que fumaba mucho, pero Sí. tabaco. Sí, sí. Ok. Es lo que tenía entendido. Opio no mencionan que haya fumado. O sea, no hay así como que diga fumaba mucho opio, no. Pero lo que sí decían que fumaba mucho era pues tabaco. Que se salía a fumar tabaquito siempre. Ok. Marlboro rojo, creo. Ahora No, imagínatelo, claro. dicen que ya hasta cuando estaba en su auge de poder, todavía tenía muchas como tradiciones de granjero. Entonces no se lavaba los dientes. Pensé que iba a ser golpeazo. Bueno, no sé. Ok. Sí, o sea, no se Tampoco lavaban, nos consta. no se Consta. lavaba los dientes. Ahora imagínate fumar todo el día Es y muy no de lavarte rancho los no lavarse los dientes. dientes. Ah, madre, esos dientes parecerían de madera. No, pues, se te caen directamente, yo creo. Dice De que, madera. por ejemplo, antes de que pasemos, pues ya vemos que Chiang Kai-shek pues se robó dinero, peleaba con los comunistas, o sea, tampoco o sea, vemos que nunca le importó el pueblo en sí. Desde un principio, cuando se dio la oportunidad para pelear con Japón, pues la rechazó, o sea, para unirse con Mao. Y pues ahorita que se robó el dinero y pues que no lo regresó tampoco. Vaya. Ahí vemos que Vamos a decirle el ahora Chiang- Shanghai Slim. Los primeros años de Mao frente al poder del país fueron difíciles, ya que Estados Unidos le había hecho un embargo comercial a la raíz de que la República Popular China había decidido apoyar a Corea por miedo, de que Estados Unidos recuperara Manchuria y con esto volviera al KMT. Mao y el Partido Comunista de China impusieron la reforma agraria en la cual se estipulaba que, y cito, se suprime el sistema feudal y semifeudal de explotación de la tierra y se implanta el sistema de la tierra del cultivador. Bueno, disculpe ya. El sistema de tierra para el cultivador. Ok. Ok. La segunda. Las asociaciones de campesinos de las Por aldeas. favor, ocupas Es que sí hablaba Mao, güey. Es que tú no lo has escuchado. O sea, yo lo traduje tal y cual él lo dijo. Está traducido tal cual él lo dijo. Es que ya fallaron los dientes, acuérdate. Ya fallaron los dientes. Pues ya no está hablando bien mi compadre. Mira, Ok. ahí ya había pasado muchas peleas, ya estaba medio... Y, Se estaba echando y cigarro. mucho cigarro. Es que estaba fumando mientras Tenía hablaba. humo en la por boca, eso. tenía el humo en la boca todavía. Los asociaciones. Y hablaba como José José. Oh, ocupó una agüita, la verdad. Se la José José. Bueno, Las- ¿qué decía? Asociaciones de campesinos de las aldeas reciben el ganado, los aperos de las abranzas, las casas, el grano y otras propiedades de los terratenientes, y cobran el excedente de dicha propiedad de los campesinos ricos. Las asociaciones, este es el otro, las asociaciones de campesinos de las aldeas reciben todas las tierras y terrenos comunes de los terratenientes, en las aldeas y junto con todas las demás tierras de las aldeas. Las distribuyen de manera uniforme y equitativa de acuerdo con toda la población de las aldeas independientes del sexo o la edad. Lo que significa que, O sea, aquí ya hizo el pueblo comunista. sí, pero
esto en teoría fue bueno, al principio fue bueno, porque los campesinos trabajaban para los feudales, había un sistema feudal, los campesinos trabajaban para los señores feudales. Entonces cuando llegó Mao, la tierra se repartió entre los campesinos, pero aquí la llevaron los feudales, porque en todos los campesinos se empezaron a desquitar con ellos, los amarraban a postes, Como en mi rancho. Se convirtió en Estado de México de golpe. cuando robabas en un bazar o algo así, ¿no? Que te pescaban y entre todos te golpeaban. Tengo Y cuerda. lo decían, cuérenlo. Y luego, Píquenle la cola. y a ver qué más te hacían de suerte. Sí, pero cuenta que los humillaban públicamente, los golpeaban, los asesinaban. Wow. No, pues sí. Momento México. Esto en un principio benefició al sector agrícola, ya que se repartieron las tierras en formas equitativas y a los señores feudales se los humilló y asesinó en público. Después de este hecho, había un sector de la población que no estaba contento con el gobierno de Mao, a lo que él respondió con la campaña conocida como la campaña de las 100 flores, que en palabras del propio Mao eran, esto es lo que dijo, permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan, es la política de promover el progreso en las tierras y de las ciencias, y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra, que básicamente consistía en una libre expresión, con lo que los principales opositores a Mao y al partido empezaron a cuestionar públicamente su liderazgo. Y aquí vi el momento de 10.000 de IQ de Mao. Wow. Bueno, pero como ya vimos aquí, pues es lo que les digo de los feudales que, pues, Que los humillaron. los humillaron, los golpearon, los asesinaron, o sea, los insultaban ahí, los amarraban así a un poste y ahí les estaban gritando. De hecho, hay un video ay, se llama El Gran Salto Adelante, está muy bueno, o sea, lo pueden buscar en YouTube, está en español, está doblado al español, que vienen muchas cosas de estas, y ahí se ve donde está la gente alrededor de los señores, insultándolo y gritándole en la cabeza, moviéndoselas así y todo. Mira aquí, justo nuestro super editor y manager va a poner aquí una foto del hinchado. Ah, yo pensé que se ponía el video. Pero justo ese hinchado que acaba de poner, no. Ese no. No, ese no. Ese El es de otro. Estado de México. Ese el es chino. Ese es de México. Ahora y ese es presente. Ahora pon el del pasado chino. Efectivamente. Ese No, es no alguien que ventilar más de robó lo que ya estamos. en un bazar. Este vato robó en bazar. Y este vato ya robó en Y chino. este roba en Y moto. este robó moto y este ya era un señor feudal, perdón. Y el Prosigue. editor, huevos. Y le quitó el un culo. Pero esta campaña, que duró poco menos de un año, terminó y todos los que habían criticado al gobierno fueron perseguidos y ejecutados, quedando así el camino libre de gente en su contra. O la poca gente que se oponía quedó con miedo de hablar mal en contra de Mao y su gobierno por obvias razones. Es que- O es- sea, es lo que te digo. empezó él, si hablas mal ya te vamos a fundar. Sí, O sea, es que haz de cuenta que sacó una ley que dice, hablen mal de mí, yo los escucho y voy a aprender de ahí. Y el siguiente año dijo, a ver, los que hablaron mal de mí. Dijo algo así Ah. como, el pueblo es libre de hablar, y el pueblo habló y lo criticaron, y dijo, ya no. Dijo, o sea, ya. Ya me Literalmente aburrí. se Dijo, ya. ardió. No, O sea, se ardió. Dijo, no, ya, mucho. Pues- Literalmente la mayor día de la historia. o sea, es el equivalente No cuando... soportó la panzona. Es como cuando le dices a alguien de que te puedes y no te enojas. Y te dice, sí, y pero se enoja. sabes que se va a enojar Y ahí es como cuando quiera. viene el golpe. Efectivamente, fue lo que Pero, hizo. sí. Una Ay, mi ruptura, Mau. hubo una ruptura con la URSS, ya que los políticos de la República Popular China no estaban tan de acuerdo con el trato que ellos les daban. E incluso después de la muerte de Stalin siguieron siendo aliados, pero Nikita Khrushchev, el nuevo al mando, estaba tan de acuerdo con la guerra, no estaba tan de acuerdo con la guerra contra los Estados Unidos y quería que hubiera paz entre ellos, hecho que no le gustó a Mao, ya que decía que eso iba en contra de lo que estaban peleando, haciendo que la alianza terminara y la ayuda soviética que China recibía fuera anulada. Con esto China y la URSS competían por el liderazgo mundial del comunismo. Algo que no mencionamos es que cuando Rusia, la URSS y China empezaron la alianza, hubo un conflicto, o sea, ya había conflictos, o sea, como que había choques, porque Stalin no recibió a Mao hacia el inicio, lo hizo esperar y todo. No, como que no quería mucho relacionarse con ellos. Pero es que Ok. también si lo piensas,
durante los 100 años de humillación, Rusia también se aprovecha de China. O sea, también estaba ahí Pues quién no, ¿verdad? con las manos metidas en el pozole. Tío, obviamente iba a haber tensiones. Y vamos a ver. En 1958, Mao lanzó un programa de industrialización en las ciudades del campo, que se conoció como el Gran Salto Adelante, que consistía en hacer a China de una nación agrícola a una nación industrializada. Uno de los principales objetivos pensados por esta campaña era la de superar la producción de acero que tenía Reino Unido en tan solo 15 años. Esto hizo que los campesinos que hace no mucho habían recibido tierras para trabajarlas, vivieran en comunas, y a su vez estas comunas dejaran de sembrar y se centraran en la producción siderúrgica, haciendo hornos improvisados en los patios de sus casas, donde los vecinos encontraban todos los metales que tenían y los mezclaban, creando un acero de pésima calidad e incluso inservible. Todo esto porque las autoridades no les dieron un solo curso apropiado a los que antes eran unos campesinos sin un mínimo conocimiento de cómo fundir acero, teniendo así una gran producción, pero que no servía de nada. No. Eso quién También, se le imagínate ocurre. poner un abogado, poner a cortar cables, los va a cortar, pero todos mal. Se mocha un dedo. Ajá, sea, pues no. O sea, básicamente los campesinos que ya tenían sus tierras separadas y todo, dicen, en este video hay testimonios de gente que dice que hubo como 2 años, no recuerdo bien, que vivieron muy bien porque pues la gente dice, seguíamos siendo pobres, pero teníamos que comer. Ya, O sea, plantaban lo suyo. Sí, plantaban lo suyo. O sea, la gente iba, sembraba y tenía que comer. Pues Entonces, sí. ahora, con este gran salto adelante, Mao llega y les da una... no es que no recuerdo qué era. Un kilo de botes. No, es como, Pa'l- como un tratado, algo así, pa'l para, kilo. para que la gente viviera... Creo que eran como 50 personas en una comuna. O sea, juntaron todos los ranchos que habían hecho y vivían 50 gentes en una comuna. Es como ser un ejido. Sí, es como un ejido. Ok. Y esa gente los ponían a fundir acero. Llegaban las gentes con tenedores, o sea, con todo lo que encontraban que fuera de metal, los metían en su horno y sacaban mucho acero. Pero como ya dijimos aquí, pues es acero que ya no sirve. Pues no sé. La producción aumentaba mucho, pero el acero no servía. Momento. En China hay tenedores. Se le acabaron. Se Pero los son acabaron. palillos. Se los acabaron. No había captado, vamos. Pues tampoco hay cucharas, o sea. Nada, eso sí de haber, lo seguro. Bueno, pero... sí, pero... Lo primero que hicieron Palillos. fueron los tenedores. Pero, pues, igual en Japón. Se acabaron primero los tenedores. Los pocos campesinos que aún trabajaban en los campos no se daban abasto con la producción. Esto hacía que los alimentos se pudrieran y lo poco que se salvaba no fuera suficiente para satisfacer las comunas. Ya que Disculpen, están arrastrando un cadáver afuera. De hecho, sí, que rollo que sí oye. No, son cubetas, creo. el gobierno prefería el comercio y mucha de su comida iba destinado a ello. Pero nuevamente el gobierno de Mao no iba a aceptar la culpa y su solución fue culpar a la naturaleza. ¿Cómo Específicamente, ¿Cómo que pasa la naturaleza por algo? ahí te va, a los gorriones, diciendo que se comían los granos, iniciando una campaña en contra No. de ellos en donde los pueblos enteros salían a las No. calles a cazarlos. Ah, sí supe de eso, sí supe de eso. Sí, creo que ya te lo conté. Yo vi un video, pero sí. Tú me contaste. No, O sea, Dios mío, ¿por qué? La gente ¿Por que qué? trabajaba en el campo, lo poco que se podía sembrar, porque pues será muy poquita gente la que sigue trabajando. Perdón. Era consumido por los gorriones. No, es que O no se sea, dan abasto. Ajá, no se daban abasto para toda la gente ¿Ves? que trabajaba. ¿Ves? Este güey hubiera salido a matar gorriones. No, a ver, Sí, es que ya seguía Mao, ya dijo ahorita que seguía Mao. ¿Ah? Es que ya era seguidor de Mao desde Ah, hace rato. sí, es que soy leal. No, pero a ver, dime otra vez, por favor. Es que las pocas personas que siguen trabajando en el campo, Ajá. pues su producción no daba abasto para toda la persona que trabajaba en los hornos. Entonces, lo poco que sí se sacaba, el gobierno prefería vender, exportar, y lo poquito que quedaba era lo que se repartía entre la gente. Creo que tenían, en este video que les digo, decían que tenían como vales, algo así. Y tú llevabas estos vales y te repartían la comida. Créditos sociales. Créditos Algo sociales. así es como Los las social tiendas de bonds. raya, por decir. Sí.
Es que, o sea, Ok, sí. imagínatelo. China, para empezar, de a madre de gente. En ese tiempo lo eran, lo son ahorita, lo han sido Y siempre. lo van a hacer, sigue siendo. Entonces, ahora imagínate que ese de a madre de gente pasa, pues, a ser de a madre de gente que en vez de ser granjeros, ahora son siderúrgicos, trabajan en el acero. Y ponle Que no que conocen nada. Que no saben. no saben nada, pero lo Que hacen. hacerlo en acero bien mosqueado. por Entonces, de ese, ponle que 80% de la población que eran granjeros, ahora queda un 20%. ¿Cómo das abasto al otro 80%? Y, Ok, sí. y luego todavía, Tienes imagínate razón. que de ese 20% productor, 10% lo exportaba. Ahora de ese 10%, ¿cómo vas abasto al 100%? Y ahí es donde empieza toda la hambruna y Sí. vamos a comernos el más chiquito y todo eso. Y esto de los gorriones, se subían a los techos de las casas con tambores y les empezaban a hacer bastante ruido para que los gorriones no bajaran al piso. Entonces los gorriones caían muertos de cansancio, de tanto estar aleteando en el cielo. Les disparaban con resorteras, les disparaban con pistolas y los estaban cazando. Llegaron al punto de casi extinguirlos. Viva China. Qué rico. Estos hechos tuvieron repercusiones muy fuertes, ya que al no existir un controlador de plagas natural, los pocos Pues sí. sembradíos, los pocos sembradíos que aún quedaban se vieron llenos de langostas y otras plagas que acabaron con todo lo que tenían a su paso. E incluso hubo inundaciones que agravaron más el problema. Ah, pero ¿quiénes son los malos? Los gorriones. A Los huevo. chinos son los malos. En ese A caso, huevo. ahorita. No voy a hacer que me cambien de contexto. O sea, te digo, los gorriones que les ayudaban, ahora los empinaron Es que y Es todavía el ciclo natural. es muy común que extingas o casi extinguir una especie porque según tú estás haciendo mal, cuando ya lo extinguen o ya lo controlan según, salen otras fallas. Su ciclo, como dijo Chuy, es el ciclo natural. Siempre va a haber algo. Todos tienen una razón. y luego todavía queda menos de lo que ya había por las langostas y ahora hay inundaciones. O sea, todavía muchísimo menos comida. Los resultados de todo esto junto es una hambruna tan grande que aún se debate cuántas millones de muertes hubo. Gente que moría de hambre eran arrojados a fosas comunes en el desierto o a veces, desesperados de esta situación, se aplicaba el canibalismo. Aún hoy se siguen encontrando estas fosas en los desiertos. De hecho hay un testimonio que dice, era un esposo que le dice a la señora, te voy a dar mi comida, pero cuando yo muera, si ya no tienes comida, pues me comen a mí. A la madre, qué horror. Es que, por eso el chiste que dije de vamos a comernos al más chiquito sin albur. No era un chiste, era una realidad. Es una prueba de amor, cómeme. Lo que no sabía. Para yo. nunca separarme. Para siempre estar dentro de Es muy diferente un cómeme en la actualidad a un cómeme en China. En esos tiempos. Bueno, pero cómeme. O un gruñeme de Shrek. Gruñeme. Tiene que ver esto. No sé, me acordé. Pero sí. El gran salto adelante terminó formalmente en 1962 por el gobierno chino, después de la conferencia de los 7000 cuadros, hecho que le hizo a Mao retirarse de la toma de decisión dentro del Partido Comunista, en donde Liu Shaoqi y Deng Xiaoping tomaron las responsabilidades. Aún así, Mao no estaba a gusto con las decisiones que estos estaban tomando, así que decidió hacer otro movimiento. Esta vez se llamó el Movimiento de Educación Socialista y más tarde la Revolución Cultural, en donde Liu y Deng fueron acusados de traidores. Liu fue perseguido hasta la muerte y Deng Disculpa. fue acusado de ser capitalista. Para 1969, Mao anunció que que la Revolución Cultural había terminado. O sea que prácticamente lo quitaron del cargo y dijo otra vez no quiero que me quiten y pues empezó otra revolución. No, de hecho realmente no lo quitaron, se quitó él solo. Y luego, Bueno, sí, se retiró, pero se retiró y seguía estando como que ahí adentro. o sea, era como títeres los que Ajá. estaban. Pues Y como el gobierno de México. como Gortari. Como Entonces Gorda. digo, se salía de jalar y luego ve que están haciendo su jale. No necesariamente mal, solo que no le gustaba. Y dijo, Sí. a ver. O sea, Traes algo ya de regreso, yo soy de algo hecho, bien. estaban empezando a hacer cosas buenas para China que Mao dijo, eso a mí no me gusta. Dijo, no. Otra vez tienen que tener hambre. Ah, Deja regreso yo. Ya estaba chocheando mi tío. Ok. O ya en este punto, ¿qué edad tiene? Este en el 69, debe tener unos 70 y tantos años. Ay, por.
Y ahora tírenlo mejor. Para el año de 1976, la salud de Mao se había deteriorado mucho y ya había sufrido 2 infartos en ese año, haciendo muy pocas apariciones al público, siendo la última el 27 de mayo cuando recibió al primer ministro de Pakistán. Sufrió un tercer ataque el 5 de septiembre, muriendo así 4 días después, el 9 de septiembre. Tras la muerte de Mao hubo disputas políticas para ver quién se quedaba con el poder, que terminaría ganando Deng Xiaoping, el que al que habían, ¿cómo se dice? Acusado de socialista, no, de comunista, Capitalista, ¿no? Sí. fue el que habían, acusado. Entonces es así que un hombre que al principio era considerado un héroe nacional y que incluso hoy hay quienes lo siguen creyendo así, llevó al país a una hambruna tan inimaginable y por muchos considerada la más mortal, haciéndonos ver que a él no le importaba el pueblo con sus distintas políticas inmorales, sin que nadie se le opusiera por el miedo que éste les causaba, un hombre que tenía mucho poder, el cual terminó por ser un calvario para todas las personas del campo que sufrieron al ver a sus familias morir de hambre, el tener que enterrarlos o en muchos de los casos comérselos. Es entonces aquí que yo les pregunto, ¿fue un héroe nacional o un dictador tirano? Y esto fue la hambruna de Mao. Wow. Antes de cerrar el tema, quiero comentar algo que no comentamos porque pues no es relevante en todo su movimiento político. Fue algo que se fue reflejando con un mal ya tiempos a después, que fue como él reescribió la historia. O sea, de que pues como venían de una historia de humillación y de un China raro, y pues no pintaba con su heroica China comunista, lo que él hizo fue pues empezar a destruir templos, bibliotecas, hemerotecas, Hemeroteca. Toda la No puede información ser. que Todo. se tenía, la empezaba los a destruir. registros, Sí, los es muy quemaron. común que pase eso. Como Los que lo que no quemaron. le gustaba, esto no me gusta, lo quemó. Pues Es- es que, es que deja siempre tú. van a ocultar cosas. No o solo eso, destruir, más vato. bien. No solo el que ocultaran cosas. Hizo la movida, para mi punto de vista, más patética y ridícula que pudo haber hecho. Vamos a destruir toda nuestra historia y reescribirla. Creo que eran como 7 o 11 actos de teatro. Y los vamos a poner en las primarias. Wow. O sea, destruyeron toda su historia para hacer obras teatrales que endiosaban su movimiento y a él. Y de hecho actualmente en China hay muchos libros como prohibidos que son libros del pasado. Y es un pedo encontrarlos y todo eso porque pues parte de su historia quedó pues, Destruida. sí, destruida. O sea, Y otra de las cosas que se nos pasó a mencionar fue que cuando Mao volvió a hacer la revolución para volver a estar en el poder, él había escrito un libro que se llama El Libro Rojo de Mao, que todos los estudiantes que Mao había, ¿cómo se dice? Pues reclutado, entre comillas, los que los había reclutado, llevaban siempre consigo su libro rojo de Mao. sí. O sea, siempre que veías a un estudiante con el libro rojo Era de Mao, era como su Atlas de México. sí, haz de cuenta que no servía para nada. No servía para nada y nada más así pasó en la mochila. Y Era su digo, Biblia. estabas Siempre lo batallando. llevabas, pero no servía de nada. Estabas bateando. Ya cuenta que si veías a todos los estudiantes con el libro rojo de Mao hacia todos lados, entonces sabías que era uno que estaba a favor de Mao. Ok. Así ahora siempre contamos un dato extra al terminar, pero ahora dejo 2 declaraciones que hicieron personas que vieron la hambruna justo frente a ellos. Dice el primero: fui a un pueblo y vi 100 cadáveres. Luego a otro pueblo y vi otros 100 cadáveres. Nadie les prestó atención. La gente dijo que los perros se comían los cuerpos. No es cierto, dije. Los perros habían sido comidos hace mucho tiempo por la gente. La madre. Ay, aquí empezó la tradición. ¿O no? ¿Les gustaron? Es que les gustó el sabor, ¿verdad? El sabor, a lo mejor el Pues, sazón es que le pusieron. Ah, O sea, toda tiene hambre. yo pensando, si los pueblerinos dicen que se los comían los perros y no había perros, es que se los comían ellos. Y este dato pensando, de ahí le agarraron el gusto al Pues, perro. ahí Ahora empezó, todo tiene ¿no? sentido, dice. Ahí Pues te va que, el segundo. Los tacos de perro está rico. Bueno, Los de barbacoa. los de barbacha. Sí. En la segunda mitad de 1959, tomó un autobús desde Xinjiang a Liaoshan y Gushi. Desde la ventana vio un cadáver, después de otro en las zanjas. En el autobús nadie se atrevió a mencionar a los muertos. En un condado, Guangshan, un tercio de la gente había muerto. Aunque hubiera gente muerta en todas partes, los líderes locales disfrutaron de comidas buenas y licor fino. Yo había visto a la gente que había dicho la verdad destruida. ¿Me atreví a escribirlo? Pregunta.
O sea, todos los muertos, ya dejando de lado que pues era la gente con la hambruna y todo eso, eran los que están en contra del partido y del movimiento. Pero que agüite que ya que ya había estado normalizado ver cadáveres. Y, Sí, y la simplemente neta, no decir sí. nada más pasar y mira un cadáver nuevo, güey. Pues te digo, o sea, hay veces que hoy en día todavía se encuentran fosas Sí. de estas que hacían, de donde nada más iban, agarraban a la gente y les aventaban en el desierto. Y pues, como el desierto ya conocemos que con el tiempo se va descubriendo las cosas, naturalmente, Sí, erosionando. erosionando, pues se van encontrando más cadáveres. Y ahora sí, Ismael, ¿qué me opinas, por favor? Ay, mi Mau. Yo no soy leal. Ya No, no quieres seguir a Mau. No, es que nunca fui leal realmente. Era chiste, por si alguien se lo creyó que era leal. Pero es que ahorita que preguntaste al final del capítulo, bueno, antes, que decías de que si fue bueno o no. Pero fue un ciclo porque tuvo su parte buena y luego al final. Sí. Como le va Bonnie. Y Baby, la vida un ciclo. iba a decir como Rey León, pero sí, o sea, Un tuvo ciclo su sin parte fin. buena que dijeron, no, es un héroe, y luego su declive. Y es como y al final dijiste que nunca le interesó realmente el pueblo. Fue lo mismo que le pasó al anterior, ¿cómo se llamaba? Chiang Kai-shek. El que se robó los dólares. Sí. Chiang. Que también nunca le interesó realmente el pueblo. Pues como de que siempre se repite lo mismo. Es que bueno, yo creo que el problema de aquí es que no lo quiero dejar como un mal necesario, porque sí fue el peor mal que pudo haber elegido China, pero sí los hizo sacarlos de un pozote. O sea, digamos que tal vez si no hubiese pasado todo lo que hizo Mao, el China actual sería otro Taiwán, otro Hong Kong. Bueno, Hong Kong no. O sea, sería otra parte asiática como la India, que es como, sí, está bien grande y tiene mucha gente, pero ¿qué? ¿Qué es? Otra maquila de Estados Unidos. Ujú. O sea, Otro planta de Shane. sí, otro pedazo de mano de obra muy barata. Es que ya aquí es como empezar a hacer como hipótesis que pudo haber pasado. Es que es un dilema moral. Ajá, porque por ejemplo, el otro Gontao, el que dijimos, imagínate que esos 100,000 le hubieran llegado al pueblo, al poder en lugar de Mao. ¿Quién sabe qué pudo haber hecho este otro? Bueno, sí, también. O Kai-shek si se hubiera quedado. O Kai-shek, si se hubiera quedado. O sea, empezamos ahí a ver muchas cosas. Porque en sí Mao sí los liberó de lo que Estados Unidos, de lo que la República estaba haciendo. Pero pues causó un mal pues muy grande. Es que yo también lo definiría como que fue una persona que salvó a China y luego la hundió por el exceso de poder que le habían dado. O sea, ya era un dictador que ya estaba Es chocheando. que lo hicieron un dios en vida. Sí, Ese es el problema, hacer las eminencias. Sí. Y luego Y ahorita alguien, ya alguien son con mucho mártires. poder al final termina Corrompiendo. perdiéndolo. Es Sí. demasiado. Es te que, de hecho, corrompes. si ves los cuadros de que hacían de Mao, siempre sale así como con una luz divina. Siempre va caminando con todos los soldados que Un trae. destello acá. De, Y siempre de sale hecho, así. en este video que les digo, que ahí salen todavía más testimonios, ahí se ve una entrada que hace Mao, donde hay un tren y se ve la imagen de Mao entrando hacia la ciudad con la imagen de Mao y como lucecitas hacia los lados. Era un showman también. Pues como que sus entradas eran así. Eran épicas. Aquí me gasté la comida de 1,000 personas. Era como el de Apollo Creed, ¿no? Cuando entraba así. Cuando lo matan. Cuando lo matan de esa manera. Pues yo creo que simplemente hay que separar. Sí, tuvo su parte buena, pero pues ya después la regó. No, Sí. no hay que poner como todo junto. Pues, si es un gobernador, te supone que lo ideal es que todo el tiempo esté haciendo cosas buenas. Yo siento que el punto de quiebre fue después del gran salto adelante. Sí. O sea, porque antes de eso, Salto para atrás. los mismos, el gran salto para atrás, los mismos campesinos decían que empezaron a ver mejoras después de este separamiento que hubo con el señor feudal. Sí. O sea, después de esto empezaron a hacer mejoras, porque ellos mismos decían que hubo un periodo de crecimiento. Pero ya después empezó a chochear. Pues es como dijimos al principio, Porfirio Díaz. Es lo Sí, mismo. o sea, industrializar Creo de que es golpe normal no en los bueno. gobiernos que pasen personajes así. Si pero no, hey, si no, su historia no está tan divertida. Si no, nos tenemos contando este capítulo. Pero mira, tenemos ferrocarril. No sé si esa palabra siempre me equivoco. ¿El qué? Tenemos ferrocarril. Ah, Se me fue la palabra. Es que mata en esos se vuelcan. Se vuelcan esos. Ahí está el de Ohio. Ahí está. De Ohio. No, Ohio. Ohio. Así que esto fue todo el episodio de hoy. Ahí nos siguen, por favor. Ya se la saben. Ahí les dejamos las redes abajo. Por favor, Este, síganos.
Nos comentan, ya saben, cualquier tema que quieran y todo el cotorreo. Y pues No soy ahí, leal a Mau, por favor. ahí nos vemos el otro. Bye. Bye. Adiós.